Saludos benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús. A todos los suscriptores, a todos los seguidores, les deseo que esta bendita palabra, por medio de la gracia de Dios, llegue a la comprensión, llegue a dar un fruto de vida. Pido a Dios también para que todo aquel que antes daba un seguimiento o estaba suscrito y ya no da un seguimiento, para que Dios lo humille y lo traiga no tanto aquí, sino a la verdad. Bendito hermano y bendita hermana, ya sea por este medio, por cualquier otro medio. Lo importante es que no se pierda su alma. Así también he orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Benditos hermanos y benditas hermanas, antes de cada enseñanza, desde que Dios permitió subir por este medio las buenas nuevas de salvación, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que ahí están, sobre todo para los que Dios va trayendo por primera vez y no lo saben, porque yo antes de cada enseñanza lo repito y lo seguiré repitiendo por la gente nueva. Así que si usted es un cristiano que tenga la presencia de Dios y tenga ese fruto de la misericordia, de la gente que no sabe de este camino o que esté engañada, que no sea un cristiano conforme a la verdad y usted quiera transmitirle el evangelio que vino a dar Dios por medio de Jesucristo, usted lo puede encontrar por este medio de YouTube y lo encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Así lo encuentra. Mi consiervo, Ian Eduardo Garibay Ramírez. Así que bueno, me pongo a sus pies para continuar con la enseñanza número 149 de Salmos 103. Vuelvo a repetir, Salmos 103, versículo 6. Salmos 103, versículo 6. Palabra de Dios. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, meditar. Jehová es el que hace justicia. O sea, ese fruto de la palabra justicia que viene o nos enseña que la palabra justo o hacer justicia es no transgredir ninguno de los mandamientos de Dios. Es una obediencia total, una sujeción total. Es muy importante. Yo se lo había comentado. Sea a cualquier nivel que tengamos nosotros en este camino. Porque si yo soy llamado y por la misericordia de Dios y de Cristo entro, en automático tengo derecho a uno de los muchos galardones que hay y de los regalos que nos trajo eternos. Y uno de ellos es esta sabiduría, es esta bendita palabra. Y conforme a mi crecimiento espiritual, conforme a lo que Dios me va dando y yo voy recibiendo, sea uno o sea el segundo mandamiento, sea el tercero, y yo lo empiezo a practicar, nunca nos jactemos, porque la bendita palabra nos enseña desde un principio que es por fe, que no es por obras, y ese fruto es de Dios y no mío. Es por eso que a Dios se le conoce como santo, santo, santo. Dios no es recto. Dios no habita con el pecado. Ahora, esa manifestación de Dios es la que esperaba el primer pueblo para poder sujetarse a esta bendita ley que a la carne, que sin Dios es imposible y es una locura atender a sus mandamientos, que nos hablan de muerte, que nos hablan de separación, que nos hablan de una obra que desconocíamos, que nunca la tuvimos en enseñanza y que para poderla hacer se debe de sacrificar
por fe toda la mesa de enseñanza que teníamos antes. Entonces, es muy importante que Jehová es el que hace justicia. Esto quiere decir, si yo me encuentro un hermano o una hermana en Cristo Jesús que tenga 3 o 4 años y que camine en el mar y que pueda volar espiritualmente hablando y que esté fuera del mundo y yo le quiera dar gloria y se deja dar gloria, pobrecita o pobrecito, porque lo que debe responder es hermano y hermana. En el nombre de Cristo Jesús vengo a dar testimonio del poder de Dios que me hizo una nueva criatura, y si yo el día de hoy practico sus mandamientos es porque es el fruto de Dios. Él es el que hace justicia dentro de mí. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, este pacto es de fe. Por eso, bendito hermano y bendita hermana y pueblo de Dios, nos dice la palabra y nos habla de perfección. La perfección es tener los mandamientos de Dios y practicarlos sin transgredir uno solo. Este pacto que para muchos es imposible, que para muchos es exagerado, es porque no tuvieron fe, es porque contristaron al Espíritu Santo. Todo cristiano que no puede ser perfecto, todo cristiano que viola un solo mandamiento con conocimiento, todo cristiano que está en el mundo es porque no tiene a Dios. Y todo cristiano que está practicando los mandamientos, que camina en el mar, que puede volar, vuelvo a repetir, es porque tiene a Dios adentro. Y es una manifestación de poder reconocer también que cristiano está ungido, porque recuerda, la palabra cristiano significa ungido. Por eso dice Dios, no contristéis al Espíritu de gracia, no apaguéis el fuego de Dios. Ahora, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ahora, aparte de que Dios hace justicia dentro de mí, también es justo para dar el pago y retribuir el pago a cada quien. También es enseñanza, principalmente la que le dije, Jehová hace justicia, ¿sí? Dentro de mí. Él es justo, Él nos protege, Él nos da todas las bendiciones a los que lo amamos. Pero también, bendito hermano y bendita hermana, a los que padecemos, es muy importante. Y derecho a todos los que padecen violencia. Ahora, derecho, ¿qué derecho? Bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra está llena de multiforme enseñanza y promesas para los que le aman. Promesas para los que le aman. Que claro que yo, para recibir cada promesa, necesito ser hacedor de la palabra. Necesito practicar para tener derecho de todo lo que Dios me promete, para tener derecho. Ahora, uno de los derechos de lo que habla aquí, violencia. Cristo Jesús nos enseña con su bendita palabra que el reino de Dios sufre violencia hasta el día de hoy. Así hay un versículo que lo expresa. Violencia es un maltrato, es que me maten, que me maltraten. Y primeramente, antes de ser cristiano, pues estábamos muertos, estábamos en Egipto, pero no habla de esta violencia. Desde el momento en que yo decidí cambiarme de nación a nación, que siempre han estado en guerra, las tinieblas con la luz, y las dos son dos naciones, es, por decirle verdad, Rusia y Ucrania. Que un ucraniano se pase al saber que Rusia es más poderosa y por inteligencia se pasa al fuerte. Entonces, obviamente el adversario van a perseguir en todo momento a este soldado, a esta persona, para tratarla de matar por haberse pasado del otro lado. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, tenemos un enemigo, tenemos un ser que la bendita palabra lo describe como el adversario de Dios.
y el adversario de su pueblo. Y Cristo Jesús nos dijo muy claramente, miren, todo el que me sigue, todo el que quiera ser ungido, todo el que quiera esperanza de vida eterna y camine este camino, el mundo los va a aborrecer. El mundo los va a aborrecer. A mí me aborreció primero siendo el Señor, conste que se los digo. ¿Y por qué me va a aborrecer, Señor? Ah, muy bien. Porque hay dos pueblos, uno que tiene una sabiduría, que tienen costumbres, y otro que está eh, que está resucitado y que se le dio una sabiduría para ir a la vida eterna. Pero los otros no están de acuerdo. Los otros tienen un pensamiento que este camino, como no lo conocen, pues es locura, y como ustedes lo están transmitiendo, pues están molestos porque muchos de sus hijos, muchos de sus parientes están dejando los ídolos, están dejando las cosas que les enseñan y están molestos, están enojados. Claro, están bajo la gobernatura del enemigo, ellos no lo saben. Entonces Cristo Jesús también lo dijo, bendito hermano y bendita hermana, bienaventurado el que padece juntamente conmigo, porque tendrá parte conmigo, el que padece. Yo ya le he dicho por qué voy a padecer violencia. Y violencia es espiritualmente, ¿verdad? Porque espiritualmente nos quieren bajar de la cruz, espiritualmente nos hieren con la sabiduría adversaria, engañan, apartan, los regresan a la esclavitud, etcétera. Bueno, entonces, el derecho que nosotros tenemos a todos los que padecemos violencia, a todos los que padecemos persecución, el derecho es la protección. La protección de que nos iban a rodear, nos iban a maltratar, pero no nos iban a quitar la vida. Ese es el derecho, como dice en 1 de Juan capítulo 5. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que han creído en su nombre, no practican el pecado. Los que han sido engendrados por él, no practican el pecado, y el maligno, ahí está el derecho, y el maligno no les puede tocar, no les toca. Es un derecho. Pero a todos se nos dijo que íbamos a padecer. Claro, cristiano, que no padece por cargar la cruz, por ser un ser angelical. Cristiano, mire, una cosa es que se burlen o que el vecino le diga, ay, es cristiano y yo católico, eso no es padecer. Padecer es con el mismo pueblo que se dice que es de Dios, que está disfrazado de ángel de luz, pero que están en contra. Pongamos el ejemplo. Cristo Jesús, cuando vino, no padeció por los romanos, no padeció por los griegos, ellos ni lo fumaban. Padeció persecución o los mismos que aseguraban conocer a Dios y conocer el camino. De igual manera, usted ve el libro de los Hechos, Pablo, y todos los apóstoles siempre fueron y padecieron por los que pecaban y se jactaban de conocer la palabra. De igual manera, yo le digo, vente hermano y vente hermana, a mí un católico, mis vecinos, usted, no me están persiguiendo, no me están tratando de separar de la cruz de Cristo. O sea, no me están acechando. Los que lo hacen son los que creen estar en la verdad y están en contra en todo momento. Como una corona de espinas en la cabeza de Cristo, así están. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, por qué vamos a padecer. Mire, voy a profundizar un poquito más esto. Voy a poner de ejemplo con parábolas lo que está sucediendo aquí en la política de México, ¿verdad? Entra un presidente que aparentemente
Yo digo, no hay ninguno bueno más que Cristo, ¿eh? Ni tampoco voy a hablar, yo no salgo a votar, yo no apoyo a ningún presidente, a ninguna gobernatura, porque son puestos por Dios. Así de fácil. Y le digo de una vez, yo como cristiano, si salgo a votar, no lo elige el pueblo, como dicen aquí, Dios es el que pone y quita. Pero pongo un ejemplo. El presidente que entró, al parecer creo que en el 2016 o 2018, creo 18, ¿sí? Sí, en el 2018. Él vino a quitar un gobierno corrupto anterior de que gobernaba aquí en México del PRI, del PAN, incluyendo al PRD, Peña Nieto, Felipe Calderón, Fox, que ellos únicamente robaban al pueblo y favorecían a todos los ricos, precisamente porque los ricos les dejaban perdonando impuestos, condonando impuestos, y privatizaron. Las cosas del pueblo de Dios las vendieron y privatizaron, ¿verdad? Y en sí, antes de que entrara López Obrador, México tenía una deuda externa bastante grande y México estaba a punto de un caos. Entra este presidente, que aparentemente no es corrupto, y quita todos los privilegios, quita también el favorecer al narcotráfico, porque por medio del narcotráfico les entró muchísimo dinero a estos gobernantes, a estos representantes, salieron podridos de dinero, ¿verdad? Está el tema de García Luna en, en el gobierno de Felipe Calderón y así. Entonces se enriqueció y el pueblo era el fregado. El pueblo era el que siempre estaba fregado. Ahora, entra este hombre y quita la corrupción, quita el favoritismo a los ricos, quita el no tener ningún contacto con el narcotráfico. Y claro que los otros que estaban acostumbrados a vivir del pueblo y a robarle al pueblo, se molestaron porque se les descubrió el fundamento con pruebas de lo que hacían. Y se molestaron y rechinaron dientes y empezaron a hablar pestes y empezó a padecer López Obrador. Empezaron a padecer violencia también porque han matado a muchos morenistas, así como panistas, y empezaron a padecer violencia. Yo le estoy poniendo una comparativa para poder entender y profundizar esto. Entonces, de igual manera, ¿verdad? El mundo era gobernado por el diablo. Teníamos una sabiduría, estábamos acostumbrados a un camino que no era. Llega Cristo Jesús y dice, yo soy la verdad, y todo el que me sigue debe de imitarme, debe de quitarle el fundamento a la mentira, el fundamento a mi enemigo del engaño en que están todos, pero pues toda esa gente que estaba acostumbrada, así como estos gobiernos, van a rechinar dientes al decirles que no a la carne, que no a la obra que me da riquezas a cambio, que no a la sabiduría que me da un puesto, que me da un reconocimiento. Entonces, como ya están acostumbrados a la fama, porque es lo que trajo también Satanás, vas a ser como Dios, se enojan muchos, no todos, ¿verdad? Y sobre todo, estas iglesias que están disfrazadas de ángeles de luz, que están acostumbradas a no a cuidar a las ovejitas, sino a robar a las ovejitas, y cuando viene alguien a desenmascararlos y a decirles, se molestan, se enojan y padecemos persecución, porque son muchos. Principalmente recuerde quién persiguió a Cristo, quién persiguió a Pablo. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Ya le dije lo que es padecer. Y el derecho a todos los que padecen violencia. Ahora, ¿cuál es el derecho? Protección. Cristo Jesús me dijo, van a padecer, pero no teman, manada pequeña, ánimo, yo he vencido al mundo. Y también Dios va a juzgar algún día.
y Cristo Jesús va a juzgar un día, con ese derecho a los que padecimos juntamente con Él y a dar el justo pago a los que tuvieron un fruto de adversidad. Profecía cumplida, bendito hermano y bendita hermana. Vamos al versículo 7, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En el primer tratado, en el primer pacto, siempre en todo momento, Dios se comunicaba por medio de Moisés para que Moisés hiciera saber y notificara lo que Dios le mandaba a Aarón, que Aarón representa hoy la iglesia, y Aarón se lo manifestaba al pueblo. Ahora, como una profecía, porque recuerde que estamos viendo que todo el Antiguo Testamento es es profético, es una sombra de lo que iba a venir. En este nuevo camino, en este nuevo pacto, Dios le notificó a Cristo los caminos, tanto que Cristo Jesús dijo, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre me ha notificado un camino, por ejemplo, y por enseñanza que les voy a dar. ¿Sí? De hecho, Cristo Jesús, recuerde cuántas ocasiones utilizó desierto, desierto. Desierto, desierto es de mi Padre, que es el creador de los cielos y la tierra, y yo soy el instrumento para venirles a verificar lo que mi Padre me dijo y que es verdad, porque yo únicamente vengo a hablarles lo que he oído de mi Padre. No vengo a dar testimonio de mí, dijo Jesús, sino vengo a dar testimonio de lo que escuché de mi Padre. Ahora, así como en el primer pacto Jehová notificó a Moisés el camino que tenía que seguir este pueblo por medio de Aarón, hoy también, Cristo Jesús viene, notifica a su iglesia, que hoy somos Aarón, reyes y sacerdotes, y nosotros tenemos el privilegio y el mandamiento de nuestro Señor y amo de notificarlo al pueblo. Entonces, todas estas son profecías como una sombra que se vienen a cumplir. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ahora, muy importante, a los hijos de Israel sus obras. Mire, los hijos de Israel no fueron notificados por las obras. Los hijos de Israel vieron las obras de Dios cuando abrió el Mar Rojo y cuando los sacó con gran poder. Entonces, ¿qué quiere decir que les notificó? Porque la palabra notificar es decir para que aprendan sus obras. Muy bien, le digo. Bíblicamente, la bendita palabra dice en el Nuevo Testamento, sabiendo que fueron rescatados, primera de Pedro, de la vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres o de sus padres. ¿Cómo, Señor, que fui rescatado de la vana manera de vivir? O sea, que lo que enseñaron mis padres fue vano. Sí, fue vano. Así lo dice la palabra. Claro, padres que no eran cristianos, ¿no? Fue vano todo lo que me enseñaron. Ahora, Cristo Jesús nos vino a notificar y a decir, esos caminos no son de Dios. Y les vengo a notificar la obra a la cual Dios los llamó. Les vengo a notificar las obras que Jehová manda hacer. Las obras que perdió Adán y Eva. Mi Padre y yo les venimos a notificar cuál es el camino a la vida eterna. Cuál es la obra que lleva fruto y cuál es la obra infructífera que no sirve de nada. Bien, entonces sus caminos notificó y a los hijos de Israel sus obras. Profetizando, vuelvo a repetir, bendito hermano, como una sombra, lo que hoy tenemos. Dice en el 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y sí, analicemos esto, ¿verdad? Misericordioso, hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, en
todas las enseñanzas que Dios nos ha permitido, creo que tocamos cada 2 o 3 enseñar la palabra misericordia. Pero recuerden, si yo lo vuelvo a explicar, es por los que Dios vaya trayendo nuevamente, y mi deber es explicar cada versículo, aunque lo repitamos, pero yo no repito ninguna enseñanza. Todas las enseñanzas que Dios me ha permitido subir son libros diferentes, capítulos diferentes. Bueno, ahora, misericordia, siempre. La palabra misericordia viene de miseria, de pobreza. Y como le he puesto yo alguna ocasión, ¿no? Alguna ocasión llegó Pablo a Grecia, a Atenas, en la Biblia. Y él dice así la palabra: al ver la hidrolatría que había ahí, casi llora. Al ver la pobreza, al ver esta gente que estaba en Atenas, se compugió Pablo al verlos, la hidrolatría que había, y él, como ya era rico, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo misericordia al tratar de compartir las riquezas que él ya tenía, que era la vida, que era Dios, que era todas las riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús, espiritualmente hablando, una esperanza viva, el que nos haya trasladado de esa ignorancia y de esa muerte a su luz. Ahora, Pablo tuvo ese fruto de Dios porque Pablo ya estaba enriquecido. Pero igualmente Pablo, Dios tuvo misericordia de él antes de que fuera cristiano, cuando lo tiró del caballo. Entonces, misericordia es llegar a un lugar donde yo tenga económicamente un seguro de 80 años para vivir una vida rica y poderme gastar 100,000 pesos diarios, ¿sí? Teniendo 2,000 millones de pesos en el banco, o 100,000 millones de dólares, para que pueda entender. Y que yo llegue a una colonia o un pueblito donde, en África, donde se estén muriendo de hambre, donde, o en Gaza, como ahorita, ¿verdad? Donde no tienen agua, donde no tienen nada, 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 nada. Y que me conmueva mi corazón, y que la gente que vea que yo soy rico y que venga a suplicar, que venga a clamar, que le ayude para que sus hijos no mueran o para que ellos no mueran, y que vean que cada día que vienen reciben y reciben y reciben, y que aparte de recibir se les ayude para que tengan agua, para que tengan cañería y para que puedan tener un negocio propio. Bueno, eso es misericordia. Así estábamos nosotros espiritualmente antes de que llegara Dios y Cristo Jesús, en un valle de muerte, en esclavitud, en la mentira, agobiados, con el fruto que vemos hoy en el mundo, a los que no están en este camino de odio, de avaricia, de codicia. ¿Ah? Entonces, misericordioso, yo puedo decirlo el día de hoy, puedo entender esta profecía, sí, porque hoy me ha llenado a mí mi canasta. Hoy soy un instrumento que voy a dar, por medio de Dios, claro, sí, a los que están en la pobreza que yo estuve antes. Por eso la palabra de Dios dice: de gracia, da de gracia lo que tú recibiste por gracia. Porque de igual manera, yo a esta persona que ayudé durante 1 año, 2 años, para que tuviera un negocio próspero, también le digo: ahora ve y ayuda a todos
los que están en la misma situación que tú estuviste. Bueno, claro que la misericordia, ese fruto proviene de Dios, no proviene de nosotros. Pero si yo soy rico, las riquezas yo sé perfectamente bien que no son mías, que son prestadas. Mientras esté, y no me voy a jactar de ayudar a alguien, porque con la parábola que le estoy poniendo el ejemplo, si esa persona o esa familia que yo ayudé, ¿verdad? Y ayudó a otra y le empieza a dar las gracias y esa familia dice, no, no me dé a mí las gracias, ¿sabe qué? Hay una persona arriba de mí, yo estaba igual que usted, una persona que me sigue apoyando, una persona que me sigue ayudando, vamos, venga, vamos a darle las gracias a él. Entonces, esa misericordia proviene de Jehová. Pero por eso, bendito hermano y bendita hermana, en el Nuevo Testamento nos dice la palabra, bienaventurado el pobre de espíritu. Y el pobre de espíritu es aquel que está rogando, que está clamando, que está suplicando las riquezas de Dios. Así también, yo llego a esta colonia pobre y el que no viene a pedirme ayuda, no le hago caso, ¿verdad? Se puso un anuncio de decir, todo aquel que se humille, todo aquel que venga a clamar, todo aquel que venga a rogar a mi casa para que le ayude, le ayudaré con con ciertas condiciones. Pero la gente que no viene, pues no le voy a ayudar. Así de igual manera también es Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Y vemos su misericordia. Y dice, misericordioso y clemente, que es un fruto que es lo mismo, la palabra clemente, misericordia, que ve por los pobres. Clemente es Jehová. Ese es su fruto, así es Jehová. Ahora, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué viene este versículo? Por dos cosas. Lento para la ira. Romanos, la palabra de Dios nos dice, hablando del primer pueblo que estuvo en carne y que no dio un fruto de justicia, así lo dice Dios, así nos lo da a conocer, que Dios soportó con paciencia los pecados pasados, con paciencia soportó los pecados pasados. ¿Por qué los soportó durante siglos? Porque Él sabía que si no venía nuestro Señor Jesucristo, no venía la perfección, y los soportó porque Dios tenía que dejar una preparación terrenal por medio de enseñanzas terrenales, como una sombra, para que llegara el día y la hora en que viniera Cristo Jesús. Entonces soportó, fue lento para la ira. Y la ira es cuando ya de plano Dios se desentiende de su pueblo. La ira es cuando lo entrega a la muerte, cuando ya no tienen salvación. Ahora bien, también en este nuevo pacto le voy a dar testimonio, ya le expliqué primeramente, con el primer pueblo. Y de igual manera aquí, bendito hermano y bendita hermana, a mí me ha sorprendido el tiempo que he tenido yo el privilegio de ser un instrumento de Dios y de compartir la palabra de vida, como la mayoría de los que fueron llamados y entraron por la puerta del redil empezaron a descuidar el pacto, como Dios en su misericordia y lento para la ira, muchas veces yo pensé que a la cuarta, quinta, sexta, séptima, al año, Dios los iba a hacer a un lado y los soportó aún en este nuevo pacto. Esto se lo digo no para practicar el pecado, hermano y hermana, porque ya no están aquí, ¿sí? Pero cómo lloraban, pedían, rogaban, porque estaban en una guerra, en una batalla, a final de cuentas no tuvieron fe, eso es otro tema, pero cómo Dios fue lento y los soportó
durante mucho tiempo y les dio muchas oportunidades, hasta que ya no. Entonces, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Pues cada que nosotros necesitamos, porque yo le digo, todos los días, una persona que tiene la cabeza de Cristo, que ha comprendido la palabra, sabe que aquí abajo no hay nadie rico que nos pueda dar lo que necesitamos para esta vida y para el espíritu. No hay nada, nada más hay uno rico. Es como la parábola que le acabo de poner. En ese pueblo que yo llegué, no hay ninguno rico más que yo. No hay otro que pueda ayudar a la gente. Ahora, todos los días, como yo le decía, toda la gente que viene todos los días a pedir a que le ayude, todos los días veo sus ruegos, todos los días veo sus lágrimas, todos los días veo su temor a que mueran sus hijos, a que mueran ellos, y les ayudo. De igual manera también Pablo dijo en alguna ocasión, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y débil es cuando necesito el poder, cuando necesito el brazo derecho y voy y le pido al rico, entonces me da, entonces me fortalece. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que los que podemos hablar y entender la misericordia de Dios, todos los días, es a los que todos los días pedimos y tenemos. Y tenemos. Porque yo tengo ya 16 años sirviéndole a Dios. Y todos los días le pido. Todos los días le ruego y no ha habido un solo día que no me dé. Grande es su misericordia. Grande. Y grande en misericordia. Dice en el 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hablando primeramente del primer pueblo. Porque la palabra contender, ¿qué significa bíblicamente? Contender es discutir y pelear sobre una ideología que a mí no me parezca sensata. Eso es contender. De hecho, ¿cuándo entra este fruto al planeta Tierra? Bueno, nosotros teníamos un solo lenguaje, nosotros teníamos la voz de Dios, no conocíamos otra voz, pero Dios le dijo a los primeros seres humanos que habitaron en el Edén, no coman de este árbol de la ciencia o conocimiento, del bien y el mal. Ahí está la otra sabiduría, el mal, porque el día que coman ciertamente van a morir y contender. Porque Satanás viene y me dice que Dios me hizo para ser como Él, para ser rico, para tener un trono, para ser millonario en esta vida, para que me aplaudan, para ser. Y Dios me dice que yo no fui hecho para eso, que fui hecho para ser un sirviente, que fui hecho para que me probara Dios aquí en este planeta Tierra, que Él me iba a exaltar allá arriba, pero mientras me tenía que humillar. Entonces, yo me dejo inyectar o rascar el oído por lo que mi carne desea, que es la voz de Satanás que viene a poner una flor muy bella, viene a poner una mesa codiciable, y entonces yo voy a contender contra la cruz, contra el camino de Cristo. Y contender es estar diciendo, tú no tienes la razón, mentiroso. Entonces, el primer pueblo
no tuvo el conocimiento de la cruz, de la perfección, no tuvo lo que nosotros hoy tenemos. Y esta profecía habla, como en el Salmos 101 o 100, que yo dije ponga atención porque estamos viendo profecías del primer pueblo y lo que iba a venir. De igual manera, ¿sí? No contenderá para siempre con un pueblo que tuvo un velo, ¿sí? Que Dios selló las palabras para el primer pueblo. Dice, ni para siempre guardará el enojo por el pecado que hubo. Y está profetizando a Cristo, ¿verdad? Porque no contenderá para siempre. Dios primeramente con nosotros, porque nosotros le decimos es verde y él decía, es que yo soy el creador, es blanco. Y siempre estamos contendiendo, pero con el pecado, con su sabiduría. Ahora, ¿dónde se cumple este fruto cuando viene Cristo Jesús y lo vemos con un ejemplo? Vamos a poner el ejemplo de Pablo. Pablo, en el libro de Gálatas, nos dice que una vez que él estuvo en una forma por Dios en el desierto, después de 13 o 16 años, se presentó a los pilares de la iglesia, esto quiere decir a los que siguieron a Cristo, que eran apóstoles, para presentar su evangelio, lo que Dios le había enseñado, aparte, y que cuando escucharon los pilares de la iglesia, Juan y otros, le dieron la mano en señal de que hablaba un solo lenguaje él, de que hablaba una misma cosa. Entonces no contendieron, sino le dieron la señal. La diestra dice en Gálatas, en señal de que reconocían que Dios le había dado a Pablo el camino y la sabiduría para no contender con las enseñanzas que Cristo Jesús vino a dar. Entonces ahí se cumple en el Nuevo Testamento. Claro que para poder nosotros tener esta sabiduría hay un precio. Ya lo hemos visto, bendito hermano y bendita hermana. Pero ahorita no me voy a meter a hablar de esto. Estamos viendo las profecías. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Dice en el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ya le dije el porqué. Y mucho ojo, pueblo de Dios, mucho ojo. Porque yo si fuera hijo del diablo, ¿sí? Sacaría estas citas bíblicas para todos los que me diezman y me ofrendan y que en otra iglesia les dijeron que este camino era de perfección, que el que practica el pecado del diablo, y yo decía, no, hermano, mira, aquí dice, fíjate lo que dice, pon atención, o no está en la Biblia, ponlo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, él vino por pecadores, y ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no, hermano, le dijeron mal. Entonces, es muy importante mi hermano y mi hermana que está hablando proféticamente del primer pueblo. Y el primer pueblo fue perdonado, y ya le dije, Romanos. Yo siempre le he buscado, le he dicho esa cita, ¿va? Que Dios soportó con paciencia los pecados pasados. ¿Por qué? Porque participaron de animales y de sacrificios que no pudieron quitar el pecado y que no pudieron traer a Dios con nosotros para no volver a pecar. Entonces, por eso, primeramente vino a su casa, primeramente vino a los judíos, primeramente vino a los hebreos, un pueblo pecador, porque hasta María y José presentaban sacrificios para el perdón de sus pecados. Como dice la palabra, no había ni un solo justo, uno que hiciera el bien. Todos se desviaron, todos tienen veneno de áspid en sus lenguas. Bueno, entonces dice, no nos ha pagado, porque la paga del pecado es la muerte. Dice, porque como en el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia
sobre los que le temen. Ahora, aquí está o está hablando proféticamente de la gran salvación que nos trajo, que muchos no pueden medir. Porque así como hay, y así lo describe Dios con parábola, así nos los describe, así como hay de aquí del suelo del planeta Tierra al tercer cielo, que es, no se puede medir, al tercer cielo, no se puede medir. O sea, hay una distancia grande, grande, enorme, enorme, ¿verdad? Así Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué misericordia? Que nos mandó a su Hijo en sacrificio propio, que nos enriqueció, porque Cristo Jesús, cuando vino, así dijo Cristo: yo soy el primogénito. Dios ha puesto todo en mi mano, me ha dado todo, y yo vengo a ser los coherederos a los que quieran tomar su cruz, a los que crean, a los que quieran seguirme, a los que se paren. Les vengo a ser coherederos de todas las riquezas que Dios me dio y vengo a sacarlos de la pobreza. Bueno, entonces, ahí está, profecía de cuando Cristo Jesús. ¿Pero a quién? ¿Para quién es esta profecía bíblica? Escrita por Dios, no por mí, no por mí. Para los que le temen. Ahora bien, ¿en dónde empezó el temor del primer pueblo? Cristo Jesús, cuando bajó, usted puede ver las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Marcos, y él siempre habló de un juicio, de una perdición eterna, de todo árbol que no dé fruto, va a ser cortado, echado a la hierba. Entonces, Cristo Jesús vino a enseñar que teníamos poco tiempo, primeramente al primer pueblo y también a nosotros. Nos vino a enseñar del Apocalipsis, nos vino a enseñar de un juicio final, nos vino a enseñar del lago de fuego y de la vida eterna, nos vino a enseñar de la maldición y la bendición, nos vino a enseñar de la ira y de la misericordia. Entonces, los que temen son los que creyeron a la locura de la cruz, a la locura de esta predicación, y con temblor dijeron: yo ya no peco, yo me separo del mundo, me separo de ese gobierno, me separo y mejor dedico mi vida a cuidar lo que Dios me dio, y me puso a temblar su bendita palabra profética del juicio final. Entonces, los que le temen recibieron esta bendición. Bendito hermano y bendita hermana, porque los que le temen no pecan. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero hay muchos que se burlan, hay muchos incrédulos, hay muchos que dicen: Dios es amor, como ya le dije. Les gusta que le rasquen el oído y que los engañen diciéndole que Dios es paciente con el pecado, con las iniquidades, y tuercen las escrituras. Dice en el 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, nos pone el ejemplo aquí en el planeta Tierra del oriente y el occidente, que son dos polos, así como el polo norte y el polo sur. Primeramente el primer pueblo, y todos nosotros teníamos pecados, como dice en Romanos 5:12. Por cuanto un hombre pecó, y por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Nos contaminó. Fue una gangrena, fue una enfermedad que se propagó a todos nosotros. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, vino a quitar el pecado del mundo. Con su preciosa sangre, con su vida.
estando nosotros muertos en delitos y pecados, y estando en la ignorancia, estando con pecado, bastó con creer en la misericordia que Dios mandó, que fue a su Hijo, y que nos engrandeció con esa salvación, para haber pasado con paciencia los pecados pasados y perdonar a los que creyeron y tuvieron perdón. Y ahí sí le voy a decir una cosa. Alejó los pecados, y esto es muy importante, es un tema muy importante. Porque un verdadero siervo de Dios y una verdadera sierva de Dios no están sacando los trapitos pasados de alguien que ya haya sido perdonado. Le pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo, antes de ser cristiano, tuve pleitos con un primo, con un hermano de carne, que nos peleamos a muerte, pero no nos matamos y que nos odiábamos. Y los dos fuimos perdonados y llamados. Ahora, el que tiene a Dios adentro, tiene un fruto divino. Dios nos vino a sanar de los corazones y del fruto que nos había puesto el adversario para pelear, para odiar, para codiciar, etc. ¿Sí? Entonces, una vez ya sanos, yo jamás voy a decirle a mi primo y a sacarle. Al contrario, me voy a gozar, porque no era mi primo el que me hizo aquello, sino un poder que tenía mi primo, y de igual manera. O sea, no le voy a empezar a decir, pero acuérdate lo que me hiciste, ¿eh? Yo no te lo puedo perdonar. No, 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 no. Primeramente, Dios, bendito hermano y bendita hermana, haya sido cualquiera, asesino, violador, pederasta, ratero, ladrón, lo que haya sido, Dios nos perdonó los pecados, cual hayan sido. Y le doy un razonamiento y le voy a explicar por qué hay muchos que no logran entender esto, ¿verdad? Muchos que critican a los homosexuales, a las lesbianas, a los secuestradores, muchos, hablo de los que se disfrazan de cristianos y están señalando la conducta nefasta que hay en el mundo. Mire, la bendita palabra nos enseña, sobre todo un capítulo que está muy profundo a esto que le voy a decir, es Romanos 7, donde dice y nos da a entender, no nada más en Romanos 7, hay muchísimas enseñanzas que concuerdan, donde cuando pecamos y se alejó Dios, entró espiritualmente un enemigo, porque Satanás es un ser espiritual, no es de carne ni de sangre, y también habita dentro de los seres humanos junto con sus demonios. Y se dice que Satanás gobernaba al ser humano, y su alimento pues, son esas obras de odio, de secuestro, de rencor, etc. Entonces, yo cuando supe, bendito hermano y bendita hermana, con la enseñanza de Dios, que el ser humano no tenía ese fruto, ni fuimos hechos para ese fruto, y que ese fruto no era de esa persona, jamás volví a juzgar a un Chapo Guzmán, jamás volví a juzgar a un secuestrador, a un matricida, a un parricida, jamás volví, sino yo decía, pobre. Y el ser humano que no tiene conocimiento, juzga y da un castigo, y los maltrata y los humilla, sin saber que ellos no tuvieron esos demonios tan fuertes dentro de ellos. Tienen otros que no tienen conocimiento. Entonces, alguna ocasión, estando yo dando la palabra en un lugar abierto, porque no teníamos un lugar donde dar la palabra, pero la palabra no estaba presa. Yo recuerdo que alguna ocasión, dando la palabra, se me acercó una persona a medio metro, casi pegada a mí, un poquito menos de medio metro, y se me quedó viendo, pues yo la veía de rojo. Yo tenía un grupo de 25 o 30 personas enseñándoles, con una respiración, y se me quedaba viendo muy feo. Yo estaba enseñando sobre el perdón de los pecados y sobre una nueva oportunidad,
y estaba enseñando que Dios perdonaba, o que Cristo Jesús vino a quitar el pecado del mundo y que todos podíamos. Entonces él me dijo, le digo, ¿mi amigo se le ofrece algo? Sí. ¿Por qué usted está diciendo mentiras? ¿Por qué? ¿Cuáles mentiras? Usted está diciendo que Dios perdona a todos. Le digo, no lo digo yo, amigo, está aquí. No, no, yo no puedo ser perdonado. ¿Por qué, mi amigo? Porque yo soy asesino a sueldo y debo muchas vidas. Entonces le dijo, amigo, si usted es humilde para escuchar, le voy a enseñar con la Biblia. Y fue humilde para escuchar. Después de 1 hora y media, que se le dijo, o más bien Dios le dio a entender, que el fruto que él tenía era por un gobierno que operaba dentro de él, y que no era él, porque todo esto viene en la Biblia. Entonces me dijo, ¿qué tengo que hacer? Se arrepintió, hermano y hermana. Ahí introducimos la salvación. Quiero decirle como testimonio y grandeza de Dios que este varón al año ya estaba predicando la palabra, que este varón tenía una cara de luz, este varón tenía un fruto diferente, este varón, hasta su familia, ya no lo reconocía. Entonces, esto es la grandeza de Dios, esto es lo que nos trajo, es en la altura del cielo, engrandeció a los que le temen. Ahora, así, ese pecado que él cometió y el pecado que yo cometí, los alejó. Así como a Faraón, que hacía pecar al primer pueblo, en el momento que pasaron el Mar Rojo, así Dios alejó el pecado y la vida pasada que teníamos. Otra cita bíblica nos dice que nuestros pecados los echó al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados. Siempre y cuando, claro, siempre y cuando lo honremos y le glorifiquemos. Dice, y esta es una profecía que se cumple, bendito hermano, de la sangre de Cristo que nos vino a limpiar. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, pongamos atención, hizo alejar. Recuerda, bendito hermano y bendita hermana, qué significa la palabra muerte. En la palabra, muerte significa separado o lejos. Eso significa muerte. Y acuérdese bien que nosotros, al estar con una cercanía con Dios, que es nuestra vida, Satanás vino como serpiente a alejarnos totalmente de la presencia de Dios. Y esa es la muerte que entró. Nos separó, nos alejó. Ahora, de igual manera, viene esta profecía y ¿qué es que nos haya alejado de esa mesa? ¿Cuál es el alejamiento? Es bien lo que le voy a decir. La cruz. Porque la cruz, simbólicamente, o la enseñanza que Dios nos deja, es un alejamiento de la carne, del mundo y de las rebeliones. Por fe, mediante el fuego de Dios y todas las riquezas que nos trajo. Porque el hacernos alejar de nuestras rebeliones es lo que también Pablo dijo muchas veces. Ahora, todo lo estimo como basura. Está alejado de mí. Todo. Como dice en Santiago capítulo 4. Habla del mundo. Que nos alejemos. Que no hagamos amistad con el mundo. Como dice también en Colosenses 3. 1. Si resucitaron, busquen las cosas de arriba. Aléjense de abajo. Entonces, esto es mediante el poder de Dios. Alabado sea Dios. Y ahí está lo que le acabo de decir. Hizo alejar de nuestras rebeliones. Por eso Dios pasó con paciencia el pecado pasado al primer pueblo. Pero aquí ya no. Aquí dijo borrón y cuenta nueva. Y como dijo Cristo Jesús, vete y ya no peques más. Vete y ya no peques más. Porque el que practica el pecado no parece el diablo. Entonces hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice en el 13, como el Padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y qué es este ejemplo que nos da? Mira, yo recuerdo una cita bíblica en el Nuevo Testamento en donde dice Jesús: si un hijo de ustedes se acerca a pedirle, papá, tengo hambre, dame de comer, por favor, ¿acaso le darás una piedra? O si un hijo se acerca a pedirte un pan, ¿acaso le darás una culebra? De comer, o una piedra, una culebra. Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Ahí está, ¿verdad? Como el Padre se compadece de los hijos, y ese es un fruto de Dios, para no jactarnos, se compadece Jehová de los que le temen. De igual manera, yo me acerco a pedirle pan, a pedirle poder, a pedirle que me sustente para no regresar al mundo, para no regresar proféticamente al juicio de destrucción, a no regresar al padecimiento, a la esclavitud, porque son los que le temen. Bueno, Jehová se compadece, ¿qué es? Que el que pide, se le da. Que el que busca, encuentra. Que el que llama, se le responde. ¿Y qué dice en el ejemplo que le acabo de poner? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo no se va a compadecer? Pero otra vez, ponga atención, bendito hermano y bendita hermana, porque esto es muy importante. A los que le temen. Nada más. No hay para más. Porque a los que no le temen, no. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora, se nos ha ido ya la enseñanza 149. Yo le doy gracias a Dios que me haya permitido un día más, deseando siempre, bendito hermano y bendita hermana, con todo mi corazón, que el temor lo tenga usted, eso debe de venir de usted, que trabajemos para ser crédulos y para temer. Número 2, si usted teme, no va a pecar y ya tiene el Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo, yo le pido a Dios con todo mi corazón para que Dios toque su corazón y pueda entender esta bendita palabra de vida, todas estas riquezas, toda esta grandeza que Dios preparó y que muchos el día de hoy, por ciegos, por insensatos, por corazones duros, han despreciado, amando más el mundo, amando más lo temporal que estas riquezas. Eche mano de ellas, yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo, y si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza 150. Gracias hermano, gracias hermana.